Muy buenas INTJ y otros MBTI curiosos. Ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo. La verdad es que tenía bastante abandonado el canal. Lo tenía directamente abandonado porque bueno, en ese momento tenía otras prioridades. Y bueno, aunque no tengo la idea de retomar el canal, yo creo que con todo el tema este del virus, sí que es una buena oportunidad, ¿no? Para hablar de la personalidad INTJ y de cómo en estas situaciones de caos, un poco de pánico, se aflora la verdadera naturaleza, la verdadera personalidad de cada uno, ¿no? Porque en un entorno seguro, de confort, pues la mayoría de la gente se comporta de forma muy similar, pero en situaciones complicadas y de crisis es donde sale a relucir la naturaleza de cada persona, ¿no? Entonces quiero hablar de cómo es la personalidad INTJ o debería ser en teoría, o cuál es el comportamiento de un INTJ ante una situación de crisis, de caos, seguramente la mayor crisis y la mayor situación de incertidumbre que vayamos a vivir o que hemos vivido la mayoría de las personas, seguro vamos, porque hay personas muy ancianas que me han dicho que nunca en la vida han vivido algo como esto. Entonces, un poco para valorar cómo es la personalidad INTJ en este tipo de situaciones y concretamente en el caso este del coronavirus. Eh, yo creo que un INTJ en estas situaciones mantiene la calma. Eso es lo más importante para poder pensar de forma racional, es decir, mantener la calma. Cuando uno pierde los nervios no puede pensar de forma fluida. Cuando uno pierde los nervios se deja arrastrar y cuando uno mantiene la calma toma mejores decisiones en última instancia. Eso ya lo hemos comentado en muchos otros vídeos con el tema de la T, ¿no? De la T de nuestra personalidad. Punto número uno, mantener la calma. El siguiente punto, que es seguramente el más útil y es donde sale un poco más la J, por así decirlo, es la planificación racional. Es decir, en este tipo de situaciones, en las que son situaciones de emergencia, en las que no se dan las mismas situaciones que se dan en un momento normal, tenemos que estar un poco en estado de alerta, ¿no? Es decir, saber qué es lo importante y qué es lo no importante y saber que estas situaciones uno nunca sabe hasta qué momento se van a alargar. Entonces, tener un plan de actuación para cualquiera de los escenarios posibles. Ahí es donde el INTJ dice, ante un entorno de incertidumbre evidente, dice, mmm, pueden pasar 3, 4, 5 cosas, escenarios distintos, ¿no? Pues que se recupere pronto, que vaya más, que una cosa, que la otra. Y ante cada uno de esos escenarios, saber cómo uno tiene que actuar. Y para hacerlo de forma racional, porque el INTJ también tenemos una parte en la que podemos caer en un poco pues, en el pánico y tal, hay que dejar por escrito, por así decirlo, en cada uno de los escenarios cuál sería la forma más correcta de actuar. Y luego ya si uno no cumple lo que uno ha dicho, pues ya ahí no se puede hacer nada. Pero por lo menos saber cuál es la forma correcta cuál sería la forma correcta de actuar. Y el tema de la planificación racional es, por ejemplo, yo generalmente quiero tocar en esta situación dos puntos que van muy unidos uno de la otra y es, en primera instancia, una planificación económica en una situación en la que la economía se va a parar, en la que muchas personas no van a tener los ingresos que ya tenían durante un tiempo, o en otros casos sí, pero bueno, en una situación de incertidumbre económica y de saber el tiempo que se va a alargar esta situación, tener una planificación económica eh, basado en ponernos en el peor de los escenarios posibles. Es decir, en este tipo de situaciones todas las precauciones son pocas. Es decir, aquí en estas situaciones tenemos, lo más lógico sería bajar nuestro nivel de vida a nivel completamente básico, como si estuviésemos hibernando, por así decirlo, y mantener ese estado mínimo necesario para vivir el tiempo que dure este hecho, ¿no? Esta situación anómala.
Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que estamos ante un periodo de incertidumbre muy grande y seguir haciendo y seguir gastando, bueno, que gastar es más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España ya, ya con el estado de alarma ya no podemos salir de casa, es decir, ya hay cosas que no vamos a poder gastar, ¿no? Pero sí que podríamos gastar en otras cosas relativamente. Entonces, sobre todo una planificación económica, sabiendo que esta situación se puede alargar más tiempo de lo que tenemos pensado. Y otra cuestión muy importante, sí que es verdad que sí que se puede ir a comprar alimentos, evidentemente. Pero sobre todo una planificación eh, de abastecimiento a nivel de alimentos, ¿no? Es decir, saber en estas situaciones las cosas que son necesarias, las que son básicas, y saber lo que no las cosas que no lo son. Es decir, en ese sentido, pues tener una planificación, ¿no? De alimentos perecederos primero, los no perecederos para más adelante, y también que en una situación en la que vamos a estar metidos en casa y que vamos a tener un gasto energético menor, no hace falta que nos alimentemos igual que cuando hacíamos vida normal. Es decir, una planificación racional a nivel de alimentos, que es en última instancia si tenemos que estar mucho más tiempo dentro de casa, que aún así, insisto, se puede seguir yendo a comprar al supermercado, pero hasta incluso el tema del abastecimiento nunca está 100% garantizado. Es decir, siempre va a haber que tenemos que operar con una serie de reservas y las precauciones son pocas. El siguiente punto es, evidentemente, las prioridades. Es decir, en una situación todos estos puntos van a ir muy unidos los unos con los otros, ¿no? En este tipo de situaciones, las prioridades es lo importante. Evidentemente, la seguridad y la salud por encima de todo, es decir, toda precaución es poca. Yo aquí ni soy médico, ni soy un experto en virus, ni en epidemia, ni nada que se le parezca, pero sobre todo atender a las recomendaciones de los expertos en la materia, y siempre toda precaución es poca, y, y estar completamente pendiente de las cosas importantes, y la única cosa importante que en este tipo de situaciones es un poco la salud y evitar que se siga propagando, ¿no? Eh, evidentemente, la prioridad también es, no sé, es que hay gente que todavía en este tipo de situaciones se plantea hacer cosas pues relativamente absurdas, ¿no? Es que para mí es importante ir a no sé dónde, ir a no sé cuántos, más allá de que uno se puede poner una multa. En este momento la única prioridad es que esto pase lo más rápido posible y que no nos veamos afectados en la salud. Ya está, esa es la única prioridad. Todo lo demás, evidentemente, va a haber mucho tiempo que vamos a perder relativamente, porque no vamos a poder hacer otras cosas que querríamos hacer en circunstancias normales, pero en este tipo de situaciones lo importante es lo primero. Eh, Otro tema también en INTJ, por ejemplo, el tema de la productividad es importante. Aun estando metidos en casa, siempre se puede hacer algo productivo, ¿no? Pues leer más de lo que uno tenía pensado, hacer ejercicio aunque sea en casa, aprovechar para muchísimas cosas. En casa se puede mantener un nivel de productividad importante, cada uno a lo que nos guste, evidentemente, pero no... El tema este de estar en cuarentena no justifica el hecho de, pues no voy a hacer nada, voy a hacer el vago, voy a... No, tampoco. Es decir, se puede mantener un nivel de productividad relativamente alto, siempre dentro de los límites normales de este tipo de situaciones, evidentemente, pero el tema de la productividad no tiene por qué pasar de a cero directamente. Eso es lo que quiero decir. Otra cuestión, sobre todo transmitir tranquilidad al resto de las personas. Aquí se nota que evidentemente la mayoría de las personas no son INTJs, entonces se ven escenas en las que hay gente que pierde los nervios muy rápidamente, ¿no? Se pone muy alterada. Y aquí yo creo que un poco la labor más INTJ, más líder, por así decirlo, es sobre todo ya no mandar mensajes de tranquilidad en el sentido de ponernos en el lugar de un médico y decir, no, esto es muy grave, o, no, o sea, esto no es muy grave o deja de serlo, porque eso no es nuestra competencia, sino tranquilidad en el sentido de, ante este tipo de situaciones, por supuesto, no meter en miedo en el cuerpo a nadie ni nada que se le parezca, y sobre todo dar un mensaje de calma y de tranquilidad y de que esto pasará, y sobre todo a la gente que es más susceptible de, caer en el pánico, sobre todo pues con ese tipo de personas especialmente, ¿no?
Otra cosa muy importante, evidentemente, no desinformar, es decir, no ponernos, no hablar de cosas que no sabemos, ese tipo de situaciones, no decir, no propagar bulos, por supuesto, eso en ningún caso, y sobre todo abstenernos de lo que no sabemos, que es la mayoría de las cosas, es decir, simplemente no hablar de lo que no sabemos y básicamente es eso. Otra cuestión que esto ya es más, no está tan claro, no es más conflictivo, el tema de mantener una perspectiva histórica, ¿no? Aquí ya entramos en juego un poco la intuición, ¿no? Un poco el aspecto global de las cosas es como, bueno, el ser humano ha pasado por situaciones no exactamente como esta, pero bueno, relativamente similar a estas y bueno, de todo se ha superado. No pensar que esto va a ser el fin del mundo ni el apocalipsis, como mucha gente piensa o mucha gente dice. Es decir, no es este el caso, no creo que vaya a ser el caso, no lo sé porque no tengo la capacidad, no lo sé, nadie lo sabe, pero vamos, a nivel de, teniendo una perspectiva histórica y a nivel de probabilidades, evidentemente lo más probable es que salgamos de esta, por supuesto, y salgamos seguramente más reforzados algunos y otros pues no tanto, ¿no? Otras, y prácticamente ya para acabar, una cosa que sobre todo los INTJs más jóvenes, y yo hace años también era bastante así, ahora ya no soy tan así, pues todos los INTJs más jóvenes que veo que un poco por la zona, por la parte más de eso de la intuición y tal, de la introversión también, el tema de las teorías de la conspiración. Yo creo que en este tipo de situaciones siempre tratar de generar una teoría acerca de lo que está ocurriendo, pues es algo muy atractivo, ¿no? Es decir, es muy humano y dejar volar la imaginación de por qué habrá ocurrido esto, por qué no habrá ocurrido esto, nos dicen la verdad, nos mienten. ¿La información oficial es verdadera o no? Hombre, yo no lo sé. Yo en ese sentido no lo sé, no lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Básicamente porque el argumento de que los medios oficiales nos pueden estar engañando, que nos pueden estar engañando, por supuesto, pero ¿quién te dice que una persona que te vende una teoría de la conspiración tampoco te esté engañando? O el tema que esto ya sería para hacer un vídeo aparte, ¿no? El tema del INTJ y las teorías de la conspiración, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que en esta situación de emergencia, ahora mismo que estamos metidos un poco en el huracán, no es el momento de elaborar teorías. Cuando se supere todo esto, pues y se haga bagaje de las consecuencias, ya quien quiera dejar volar la imaginación y crear relatos o creerse relatos o atender a personas que les dicen que ha podido ser por esto o haya podido ser lo otro, sin ningún tipo de información, por supuesto, porque claro, aquí teoría de la conspiración, teorías oficiales hay una o pocas y teoría de la conspiración cada uno puede decir una y en fin, si uno quiere atender a ese tipo de cosas, pues bueno, bien, o sea, no tengo nada que decir a ese respecto. Y yo creo que bueno, es un poco todo lo que tengo que decir a este respecto. La verdad es que es una cuestión completamente histórica. Y yo creo que el INTJ, para recapitular ya, para acabar, yo creo que el INTJ aquí los puntos básicos es mantener la calma. Por supuesto, no lo he dicho, pero evidentemente cumplir las normas, la ley. Evidentemente, si se decreta cualquier tipo de estado en cada uno de los países en los que estéis o tal, aunque bueno, muchos soy de España, que aquí ya desde ayer se ha decretado el estado de alarma, es decir, no se puede salir de casa nada más que para cosas precisas y muy básicas. Otros países de América Latina de Hispanoamérica, mejor dicho, que todavía no está pegando tan fuerte, aunque bueno, tal y como se está moviendo el tema del virus de Asia a Europa y de Europa allá a América, seguramente los países hispanoamericanos sean los siguientes que se vean con este problema. Y bueno, ir un poco pues concienciándose de eso, ¿no? Es decir, lo más importante, evidentemente, este tipo de situaciones es, por supuesto, evitar problemas a nivel salud, por supuesto, evitar tener problemas con las autoridades en el sentido de incumplir las normas y bueno, yo creo que esto es un poco lo más importante a este respecto con el tema del virus
que acecha a la humanidad actualmente y que lo superaremos, por supuesto. Hombre, si este virus acaba con la humanidad, yo creo que vaya humanidad más débil somos, ¿no? Pero bueno, ese es en resumen. Yo creo que en estas situaciones es donde el INTJ sale a relucir. Es decir, está muy bien ser INTJ en el día a día, está muy bien ser INTJ y con todas sus ventajas y sus desventajas en el día a día, pero en las situaciones de crisis, en las situaciones complicadas, es donde sale el liderazgo y es donde, si de verdad de las 16 personalidades presumimos de ser una de las más líderes, es el momento de demostrarlo. Es decir, es el momento de ser un poco el líder de nuestro entorno, la persona que demuestre que tenemos un control emocional de las situaciones y que esto no nos va a superar y que hay que hacer las cosas de forma coherente, de forma racional, de forma sosegada y de forma correcta en cualquier caso. Y nada, eso es todo lo que quería deciros por hoy. No os garantizo que vaya a haber vídeos continuamente, no sé cuándo haré el siguiente vídeo, a lo mejor lo hago los próximos días, a lo mejor lo hago los próximos meses, a lo mejor lo hago dentro de 2 años, como hice el último, hace más de 2 años, casi 3, o incluso creo que más de 3. Y nada, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Saludos.